que él ya pasó su crisis, pero todavía está en convalecencia, todavía está en recuperación, para que el Señor lo ayude a salir con bien de él. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque te has sanado, Señor. Gracias porque no nos abandonaste, para que oremos. te rogamos, Señor Jesús, restaure su cuerpo y su salud, y gracias por tu gran misericordia y amor, junto con todos nosotros, a darnos una gracia, Señor. Podamos disfrutar, Señor, tu nombre precioso, Cristo. ¿Alguien más que tenga otra petición? Gracias porque podemos estar aquí juntos adorando a Dios. Gracias porque llegamos con bien. Que Dios nos guarde en nuestro regreso a Portugal. Amén. Señor, te damos gracias que trajiste estas cosas, Señor. Qué bendición, Señor. En tu nombre. Gracias, te damos Para que tú estés con nosotros. Señor. Para que nos volvemos al cielo. Padre, muy entendido que te busco. En tu nombre precioso, gracias te damos. Gracias por tu espíritu. Gracias te damos. Yo le pido, Señor, que trae a un primito mío que se llama Matita y gracias por mi abuela, mi otra abuela que se mejoró de su mano. Gracias, Señor. Gracias que ayudaste a Matías también, que tú pases tu mano de misericordia, Que tú seas el que complete esa obra. que des fuerza a sus padres también, Señor, estés con ellos, Señor, dándoles fuerzas, Señor, y entendimiento a sus dolores también. Si alguien más tiene otra petición, acción de gracias esta mañana. Señor, quiere concedernos un local, esta Amén. con su misericordia. Amén. Sí, Señor, te rogamos que nos provea de un sitio, Señor, donde escapar por tu misericordia, hemos dicho, con la gloria de tu nombre. Por tu gran misericordia, provee de los camínanos, Señor, amén, Señor. Amén, Señor. ¿Alguien más, hermanos, tenga otra petición, acción de gracias? Sí, hermano, yo quiero pedir oración por Linda, que ayer estuve hablando con ella y me dice que tiene dos hernias, una en la columna y otra en el cuello, me parece que es. Y me pidió que orase. Sí, Señor, levántate, Señor, ten misericordia de hermana Linda, Jesús, recrea su cuerpo, su columna, recrea su columna, recrea su cuello, Señor, por tu gran misericordia, sánala, Señor, restaurala, Señor, recréala para ti, para tu reino, en línea todas esas vidas de esa familia que ti, Señor, por tu gran misericordia, Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, haz tu obra, Señor Jesús, haz tu obra, Señor, haz tu obra.
Si alguien tiene otra petición, acción de gracias. Yo quiero dar las gracias a Dios porque la madre de una amiga mía le habían detectado un bulto y estábamos asustados pensando que podía ser cáncer, pero gracias a Dios que Dios escuchó las oraciones y está sana. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por A ti te esa damos la gloria, Señor. a ti te damos la gloria. Gracias, gloria a tu nombre. Oración del cielo. Si alguien más tiene otra petición, acción de gracias, hermano. Es la gloria, la honra, también tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Sigamos cantando este coro un poco más, hermanos. Tuya es la gloria, la honra, también tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Tuya es la gloria, la honra, también tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Tuya es la gloria, la honra, también tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Tuya es la gloria, la honra, también tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solo tú y tu buena mano, Señor, pueden hacer cosas buenas en esta tierra, Señor. Como decían, Señor, los profetas, nuestra es la confusión de rostro, Señor, pero de ti el tener misericordia y perdonar, Señor. Esta mañana y ayúdanos en estos días a aferrarnos a tu misericordia, Señor. Solamente por tu misericordia, tu gran misericordia, Señor, podrá venir tu reino a esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a bajarnos, a descender, Señor, a no tener miedo, Señor, a descender, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres exaltado en los cielos y queremos exaltarte aquí también en la tierra, Señor. Por favor, gran Jehová, te rogamos, venga tu reino, Padre bueno, venga tu reino a esta tierra, sea establecido tu reino en este mundo, Señor. Venga tu reino, Señor. Y te rogamos que estés con nosotros, que sigas con nosotros, Señor, en este tiempo, en tu nombre poderoso, Rey Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.
todavía estamos con incomodidades porque no hemos todavía establecido las cosas que esperamos que en los próximos meses sean establecidas. Por eso estamos todavía sin imprimir las prédicas. Yo quisiera que comenzáramos a buscar en nuestras escrituras, los que gusten acompañarme, en Levítico capítulo 5. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido el pensamiento, o al menos muchas personas. Yo me imagino que en algún momento de mi vida yo tuve algo parecido, ¿verdad? De que si me pongo a ver mucho, a inquirir mucho las cosas de Dios, pues a lo mejor me va a ser más dificultoso porque voy a tener que cumplir más cosas, como que se me va a exigir más, ¿verdad? Entonces lo más cómodo es pues pecar por ignorancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pecar por ignorancia. Entonces, pero aquí hay un pasaje en el libro de Levítico que nos dice que aunque pequemos por hierro, de todas maneras somos culpables. Vamos a verlo. Y esto nos debe ayudar para saber que el pecar por ignorancia no nos exime de culpabilidad y por lo tanto de juicio delante de Dios. Quiero leer el verso, bueno, vamos a leerlo completo, del 14 al 19, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero en sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y traerá pues al sacerdote para expiación, según tú le estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces, este pasaje, fíjense hermanos, todos tenemos que verlo como parte del amor de Dios hacia nuestras vidas. Porque el motor que mueve el universo es el amor de Dios. El motor que mueve el universo es el amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que por amor Dios ha puesto estas cosas en la Escritura. Y esto, diríamos, pero entonces, qué problema, ¿verdad? Qué problema, ¿no? Qué problemón. Pero yo creo que tiene que haber un momento en la vida cuando uno se decide buscar a Dios, que tenemos que empezar a ver las cosas de un momento hacia adelante, no hacia atrás, no hacia los pecados que cometí, no hacia las faltas que cometí, no hacia lo erróneo que tuve en mi vida, sino que yo tengo que empezar a ver este tipo de pasajes, por ejemplo, que me estoy dando cuenta, como dice el verso 18, por el hierro que cometió por ignorancia. O sea que aunque yo haya pecado por ignorancia, me es faltoso, entonces
yo debo de tener una visión hacia el futuro y decir, bueno, de ahora en adelante, olvidemos lo que quedó atrás, pero de ahora en adelante hagamos un borrón y cuenta nueva, y ahora yo caminaré con esta luz. Ahora yo caminaré con esta luz, de que la ignorancia no me exime de mi culpa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a abocar a investigar qué es lo que Dios quiere. Me voy a abocar a ver qué es lo que Dios quiere, para saber cuál es su voluntad. Y haciendo su voluntad, entonces tener su favor. Y si no puedo hacer su voluntad, no tengamos miedo. No tengamos miedo a lo que Dios nos va a pedir. Si no puedo hacer su voluntad, entonces es el tiempo de orar. Señor, ayúdame con este problema que tengo. Señor, yo sé que tú me amas. Cómo me gusta ese coro, y lo cantamos poco, pero cómo me gusta ese coro que dice, el saber que Dios me ama a mí. Es maravilloso. Es maravilloso saber que Dios me ama a mí. Wow, un hombre pecador como yo, faltoso, y Dios me ama. Pues entonces, con esa visión, yo tengo que ir de nuevo a las Escrituras, tengo que ir de nuevo a la Biblia. Esta introducción es para un tema que a mí me ha parecido que es muy importante cuando uno quiere establecer una iglesia, vamos a decirlo así, un grupo de personas que buscan a Dios, porque una iglesia no es tener un gran templo. Varias veces en la Biblia se habla, salúdame a fulano y la iglesia que está en su casa. Y si han oído de la historia de la iglesia en China se reúnen en casas. La iglesia verdadera solamente se reúne en casas. Esas iglesias que tienen templos en China están sometidas a la bestia, o sea, al gobierno. Están sometidas al gobierno, lo que el gobierno diga. Ellos tienen que darle una copia del mensaje que van a predicar el domingo. Si el gobierno lo aprueba, está bien, y si no, no. Entonces, la iglesia verdadera en China es una iglesia clandestina. El gobierno ha permitido, no sé si ustedes están enterados, la iglesia cristiana en China, porque no han podido con ella. No han podido. Años y años de represión y de matar a pastores y de encarcelar pastores, no han podido. Entonces, el nuevo método que tienen, tal vez en los últimos 15 o 20 años, es decirle, no, está bien, van a poder tener sus iglesias. Lo único es que no queremos que perjudiquen al gobierno, pero ustedes van a poder tener sus iglesias. Entonces, los pastores que no han, por así decirlo, no se han puesto duros, entonces han dicho, bueno, pues es mejor tener la iglesia, aunque sea media, pero tenerla. Por eso es que ellos tienen iglesias, pero la iglesia verdadera es clandestina. Es clandestina. Pero una cosa muy importante un tema importante en la Biblia, para si uno quiere iniciar una iglesia, es algo que se llama en la Biblia los muros. Los muros. Vamos a ver un poquito en el Antiguo Testamento acerca de los muros, qué son los muros y su sentido, su significado. Podemos comenzar con Isaías capítulo 49. Recordemos que en la época en que se escribe la Biblia era una época de guerras,
Era una época de guerras, era una época de... El más fuerte era el que conquistaba, un tiempo de conquista, de guerra. Isaías 49 nos da un destello de luz de lo que significan a los ojos de Dios los muros, hablando en esa parte, en ese texto, en ese contexto de Isaías 49, que Dios va a restaurar a Sión. Fíjense lo que dice el verso 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, Dios lo está diciendo como algo bueno, como algo que es positivo, aceptable, agradable delante de Dios. Y dice, y delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué es lo que hacían los muros? Pues los muros evitaban que los enemigos entraran, mantenían los enemigos afuera. Era tan importante que una ciudad con muros, por ejemplo, el ejemplo de Jerusalén, Jerusalén cayó en manos de los enemigos después de más de 2 años que la tuvieron cercada. Entonces, imagínense, una ciudad con muros era muy difícil que cayera delante de otra gente. Tenía que ser, porque ¿quién va a mantener un ejército? ¿Quién va a mantener un ejército de 200,000 soldados sin hacer nada? Porque no hacían nada, estaban enfrente sitiando la ciudad. ¿Con qué recursos iban a sostener 200,000 hombres por más de 2 años haciendo nada? Tenía que ser una nación muy poderosa que pudiera hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante los muros. Vamos a ver otro texto acerca de los muros. Levítico 25, 31. Levítico 25, 31. Está hablando de ese contexto del jubileo y de lo que se hacía con las casas. Pero fíjense en esta. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. O sea, no eran como cosas de valor. Las que estaban en ciudades amuralladas, esas sí valían y esas sí podían permanecer, pero no las que estaban sin muro, porque las casas que no tenían muro eran estimadas como terreno del campo. Imagínense, ¿qué valor tenía una casa sin muro? Prácticamente no tenía valor, no tenía valor de casa al menos, era considerada como un campo abierto. Un campo abierto. Vamos a ver otro texto en el Salmo 122, verso 7. Salmo 122, verso 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Es la misma idea, ¿verdad? Es la misma idea. ¿Por qué había paz dentro de los muros? Porque los enemigos estaban afuera.
Los enemigos estaban afuera. Recordemos en los días de Nehemías que es restaurado los muros. Y dice que cuando empezaron los muros a ser ya edificados y empezaron a cerrar las puertas, se enojaron los enemigos, dice, se encolerizaron los enemigos. Se encolerizaron porque estaban siendo restaurados los muros. Estaban siendo restaurados los muros de la ciudad. Y eso significaba ¿qué? Que ellos iban a estar afuera. Que los enemigos iban a estar afuera. Y que dentro de los muros iba a haber un orden, porque significaba que había un gobierno también, ¿verdad? En segunda, que gusten acompañarme, en segundo de Samuel 5, 11 y 12. Segundo de Samuel 5, versos 11 y 12. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado en el reino por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, Israel. Entonces, ¿cuándo fue que entendió David que Dios le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino? Cuando él tenía casa y muros. Cuando él ya tuvo casa y muros, entonces dijo, ya, Dios estableció mi reino. Entonces, realmente, esto de los muros, si pudiéramos hacer un dibujo, imaginémonos que nosotros estamos aquí, ¿ok? Y que queremos llegar aquí. Pero hay un muro aquí que no nos permite la comodidad de desplazarnos con libertad de aquí a acá. ¿Por qué? Porque hay un muro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar un gran rodeo por acá o un gran rodeo por acá. Porque el muro nos limita. Nos es incómodo. Y esto es para todos nosotros. No es para algunos nada más. Es incómodo a veces. Pero es incómodo para nosotros, pero para el enemigo le cierran la puerta. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, ustedes saben que el hermano Samuel Elías estuvo quebrantado, ¿verdad? Esta semana tuvimos que ir a la emergencia en la madrugada. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un escenario común y corriente hubiera yo ido yo con ellos. Pero debido a los muros, a la incomodidad de los muros, mi esposa tuvo que ir con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una regla. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que iba en un escenario hipotético a suceder? Que Samuel Elías tuviera que quedarse interno o tuviera que estar en una situación. Y entonces yo me iba a quedar con la hermana Cristina, solo. Ella y yo solo, porque él iba a estar interno, de madrugada. Imagínense que llegáramos aquí a los departamentos de madrugada y alguien nos viera. Qué testimonio tan feo.
muy feo. Y íbamos a dar que hablar. Y justificadamente, porque imagínense, alguien llegó con otro hombre en la madrugada. Qué feo, qué feo testimonio, y si hubiera corrido la voz. Entonces, mi esposa tuvo, debido a los muros que tenemos, ella tuvo que cargar su cruz, por así decirlo, y tener la incomodidad de cambiarse y acompañarnos. Entonces, no son incómodos los muros a veces, son molestos, por así decirlo, a veces. Pero ¿qué es lo que eso hace? Que mantiene el enemigo fuera, lejos de nosotros. Ese tipo de cosas impiden, ¿verdad?, que un mal espíritu entre o nos tiente. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo, pero eso se aplica para muchas cosas, eso porque es muy reciente. Yo quisiera que vayamos ahora a los que gusten acompañarme a Isaías capítulo 60, verso 16. No, estoy equivocado, espérenme, hermanos. Isaías 60, verso 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia y destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces, debido a que tiene muros, ¿verdad?, de salvación y puertas de alabanza, ya no va a haber violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento en su territorio, ¿verdad? Obviamente, de los muros hacia adentro hay salvación, porque los enemigos están afuera, ¿verdad? Entonces, esto se repite en muchos pasajes de la Biblia. Yo quisiera, por último, en cuanto al Antiguo Testamento, me falta Proverbios. Bueno, casi para terminar, pero todavía no. Micaías 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eran tan importantes los muros? Pues porque había guerra continuamente, era muy común. Se apoderaban los enemigos de las cosas, ¿verdad? A menos que hubiera muros. A menos que hubiera muros. Y eso se aplica también a nuestra vida, ya no con una visión física. Y yo creo que no está mal tampoco. Si uno pone muros en el mundo natural, algo físico, es bueno. Es bueno tener muros, ¿verdad? Una barda, ¿cómo dicen ustedes? Verja, dicen allá en Dominicana, ¿verdad? No sé aquí con qué palabra se usa, pero es bueno. Sí. Es bueno tener vallado. Exactamente, es bueno tener un vallado. Pero en el mundo espiritual, obviamente, es más importante. Fíjense lo que dice el verso 1 de Miqueas 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces, aquí encontramos en este verso del profeta Miqueas, que nos rodeemos de muros porque nos han sitiado. Así eran los días, ¿quién fue? Creo que fue Ezequías, si mal no recuerdo, que oyeron que venían los enemigos y empezaron a levantar muros, y levantaron un antemuro, antes del muro todavía. O sea, se prepararon. Y nosotros tenemos que tener una visión espiritual, hermanos, de que nuestra vida espiritual está en juego. Y que hay enemigos de nuestra alma
que quieren destruirnos, que quieren hacernos caer en pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner muros. Yo recuerdo un testimonio una vez que nos contaron que había una hermandad de iglesias, creo que en Estados Unidos, y que algunas hermanas de las iglesias empezaron a quejar, no, pero que nosotros queremos que el pastor nos aconseje, porque es que eso de estar a través de otra persona, a través de nuestro esposo, no, queremos nosotros solas hablar con nuestro pastor, queremos tener ese derecho. Y nos cuenta que ese concilio, era un grupo de iglesias, ese concilio de iglesias, dijo, bueno, pues vamos a permitir que los pastores varones aconsejen a las hermanas solas, porque no se permitía. En un año se vieron involucrados casi la mitad de los pastores en situaciones embarazosas. Entonces, ¿qué pasó? Al siguiente año quitaron esa regla y volvieron a la regla antigua. Entonces, sí, a veces los límites que se nos ponen, los muros, son incómodos, pero es por nuestro bien. Por nuestro bien. Fíjense lo que dice, que me llamó mucho la atención este versículo de Proverbios 25, bien interesante, mejor dicho, muy ilustrativo. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Fíjense lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Wow. Qué tremendo. El hombre que no tiene una rienda porque la rienda que le ponían a los animales era para que no fueran por donde querían ir, sino que otros los encauzaba. ¿Sí me entienden? O sea, la rienda limitaba la libertad. Somos libres, sí, somos libres para hacer lo bueno. Somos libres para hacer lo bueno. Pero fíjense, no para usar esa libertad como libertinaje. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada, sin muro. Muchas veces ese i que le ponen es para darle hilación al pensamiento, pero no porque sea no porque haya cambio de idea, no porque sea una cosa distinta, ¿sí? No es porque sea ajo y cebolla, no. Como ciudad derribada, sin muro. Una ciudad que no tiene muro, pues está a merced del enemigo. Es cuestión de tiempo para que caiga. Si vamos a una iglesia donde no hay muros, donde no hay limitaciones, donde no hay reglas que limiten el accionar de sus miembros, es cuestión de tiempo para que los jóvenes caigan en cosas feas. Entonces el Señor nos dé la gracia de que seamos un pueblo que tenga orden y que el Señor nos ayude, porque a nosotros mismos también a veces nos es incómodo someternos a nosotros también tenemos reglas. Una limitación, una regla, es una incomodidad, ¿verdad? Pero mantiene a los enemigos fuera.
Me gusta mucho este versículo de Deuteronomio 4:6. Cuando Moisés les está hablando de que se les dan los estatutos y que sigan los estatutos, los decretos, dice el verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. O sea, si nosotros somos cristianos que aunque nos cueste, nos sometamos a las reglas, a los muros, a las limitaciones que nos ponen, va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta y la gente lo va a notar y la gente va a decir, pero estos caminan ordenadamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los que no quieran buscar de Dios o los que quieran caminar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no se van a acercar. Ahí no hay vida, van a decir, ahí no hay vida. Pero ¿y qué de los que verdaderamente quieren buscar a Dios? Y nos vean que caminamos rectamente y nos vean que tenemos esas limitaciones. Pues yo voy a acercarme con estos. Recuerden ese testimonio, no sé si lo han oído, de había un matrimonio que llegaron a Hebrón hace años ya atrás, eso es viejo, testimonio viejo. Y después de que pasó un tiempo que estaban en Hebrón, el hermano Marvin se enteró del caso de ellos y de cómo fue que llegaron ahí. Y dicen que este matrimonio era un matrimonio más o menos joven, ¿verdad? Todavía jóvenes. Y la esposa era muy atractiva. Y entonces dicen que para el esposo, y probablemente también para la esposa, pero más para el esposo, le era muy incómodo porque a la iglesia donde iban era una besuqueadera. Porque se permiten abrazos y besos en las iglesias normalmente, pero en Hebrón no. Y cuentan de que cuando este matrimonio llegaron aquí, sintieron un alivio, porque no llegaban todos los hermanos a besuquear a la esposa. dice el hermano, era sumamente incómodo, porque llegábamos a la iglesia y todo el mundo un besuqueadero. Y se acababa el culto y otro besuqueadero y ya él era un hombre normal, se sentía incómodo, ¿verdad? De que su esposa estuviera en eso. Cuando llegó a Hebrón dijo, ¡ay, remanso de paz! Aquí nos quedamos. Bueno, es una ilustración de que traerá en el futuro, tal vez no lo veamos ahora, pero traerá en el futuro buen fruto, hermanos. Amén. Buen fruto. Y por último, ahora sí, Colosenses capítulo 2, verso 5. Y en otra oportunidad hablaremos del ósculo santo, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, no, ¿qué es ese ósculo santo? Colosenses 2, verso 5. No, estoy mal, perdón. Colosenses 2, 5. Me equivoqué yo de capítulo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice el apóstol Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Qué interesante que además de la firmeza de la fe, dice, mirando vuestro buen orden. Qué bueno que viniste, Samuel Elías. O sea que vuestro buen orden es parte de lo que una iglesia verdadera debe tener. Amén. Aunque a veces nos cueste un poquito y, pero este muro me impide que yo vaya con libertad hacia el otro punto. Tengo que dar un largo rodeo, es un sacrificio poder llegar ahí. Pero al mismo tiempo, deja a los enemigos fuera. Yo le he dado gracias a Dios, mi esposa es testigo varias veces de estos límites que nos han puesto, estas reglas, porque me he visto involucrado en situaciones incómodas, muy comprometedoras, en las cuales yo he sabido que gracias a los límites que tenemos, eso me ha conservado sin una herida del enemigo, sin un cacazo, sin un problema grande. Así es que el Señor nos dé la gracia. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Ponernos en manos del Señor Señor, delante de ti queremos estar, Señor, y queremos reconocer, Señor, que debido a nuestra debilidad, Señor, nuestras debilidades, necesitamos, Señor, muros que nos protejan, limitaciones, Señor, que nos detengan. Necesitamos una rienda, Señor, que nos encauce, Señor. Pero queremos, Señor, darte gracias porque nos hemos sentido amados de ti, Señor. Y sabemos que todas estas cosas que tú traes, Señor, a nuestra vida es porque nos has amado, porque nos amas, Señor, y porque quieres darnos un día nuevo. Quieres comenzar un día nuevo aquí, Señor, en este lugar, Señor. Y tú quieres, Señor, saber quiénes, Señor, estamos dispuestos, Señor, a someternos, Señor, al orden que tú quieres, Señor. Te rogamos, Señor, esta mañana, este mediodía, danos una nueva gracia, Señor, Señor, para caminar en el orden, Señor, que tú quieres que andemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hace muchos años, estábamos en Monterrey, tal vez hace unos 30 años, tal vez. Yo tuve un sueño y en el sueño veía a nuestro pastor que le estaba dando el viento en la cara, así. Se me hizo raro y el viento le daba. Y una voz me dijo, le estoy dando un ministerio mundial porque Él le ha dado la cara al Espíritu de Santidad. Y bueno, ustedes deben saber que hay más de 100 iglesias y ministerios bajo este Señor. Él no puede enterarse de cada iglesia. ¿Sí me entienden? Él no puede enterarse de cada caso, de cada iglesia. Son miles de personas. Entonces, por ese motivo, muchas veces Él pone reglas, ¿verdad? Porque es la única manera que Él puede asegurarse
de que las iglesias no están como están la mayoría de las iglesias. Hermanos, a mí me han contado, hermanos, pero de confianza, no un hermano que conocí una vez, hermanos cercanos de confianza, que no son de broma. Me han dicho, no hermano, en la iglesia eso es. Entre los jóvenes, pura promiscuidad, pura hermana. Varios, ¿no? Yo recuerdo cuando salimos de una de las iglesias que nos invitaron, y me dice el hermano que nos invitó a la iglesia después que se terminó el servicio, usted ve a esos jóvenes que estaban en el frente tocando los instrumentos de alabanza. Yo los conozco, digo, están en inmoralidad. Entonces, ¿cómo una persona que tenga miles de personas bajo su cargo puede hacer un esfuerzo porque estén caminando rectamente, poniendo una regla? Los jóvenes no pueden salir sin chaperón, por ejemplo, es una regla, y es incómodo. ¿Qué más quiere una pareja de jóvenes que quieren avanzar en su relación, sino estar solos para platicar de cosas, no para una cosa mala, para platicar de cosas que quieren platicar, que nadie más se entere? Y tienen esa incomodidad de tener un chaperón. Es incómodo, es una limitación, pero es un muro que los protege a ellos de pasar en una situación, tal vez que ni siquiera ellos planeen, pero una situación donde un mal espíritu los tiente, ¿verdad? Así es la situación. Entonces, el Señor nos dé una nueva gracia. Amén. Y no nos sintamos mal. Pensemos en el futuro, no en el pasado. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.